Bien, en esta sesión vamos a presentar la floración y el control ambiental, orientado básicamente a comprender qué señales, ¿no? qué señales ambientales que controlan la floración y cómo las plantas perciben estas señales ambientales. Entonces, básicamente vamos a ver, repetimos, qué señales ambientales controlan la floración y cómo las plantas perciben dichas señales. Bien, para eso indicaremos de qué depende el éxito de la floración. Bueno, en realidad el éxito de la floración depende de que tenga lugar en el momento más adecuado del desarrollo y cuando las condiciones ambientales sean favorables. Entonces, este éxito va a depender de el momento, o sea, el tiempo más adecuado de desarrollo y cuando las condiciones ambientales sean favorables. Entonces, cuando un ambiente sea favorable. Entonces la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿dónde ocurre la floración? ¿Cuándo ocurre la floración? ¿Y cómo ocurre la floración? Bueno, eso vamos a tratar entonces ahora de comentar. Para eso indicamos lo siguiente. Para estudiar los procesos biológicos en los seres vivos y particularmente en las plantas, se toma en cuenta modelos o especies biológicas que son precisamente eso, son modelos para servir como referencia para diferentes procesos que ocurren en individuos similares. Por ejemplo, en el caso de las plantas modelo son varias, pero la principal planta modelo es la planta Arabidopsis thaliana. Esta planta, por varios criterios, facilidad de estudiar, de propagar, un genoma bastante descifrado, sirve como una planta modelo. Entonces, todos los procesos biológicos en plantas han sido principalmente evaluados en esta planta modelo, la Arabidopsis thaliana. Y luego ella sirve como un patrón comparativo para ver qué sucede en otras especies. Veamos entonces qué pasa con Arabidopsis thaliana. Borramos esto. Borramos. Y acá tenemos precisamente nosotros. Acá tenemos precisamente a la planta Arabidopsis thaliana, ¿no? En la cual acá está el grupo de plantas, ¿no? En que ha ocurrido, acá tenemos el grupo de plantas, ¿no? En donde ha ocurrido, tenemos, a ver, acá tenemos el grupo de plantas donde ha ocurrido la floración, ¿cierto? Y el grupo de plantas donde no ha ocurrido la floración y consecuentemente asumimos que sí en estado vegetativo, crecimiento. Acá podemos indicar entonces que acá está ocurriendo lo que es el desarrollo, ¿cierto? Bien, bajo esta presentación, entonces ahora vamos a ver nosotros, tomando en cuenta esta planta modelo, dónde sucede la floración, ¿no? ¿Dónde sucede? Entonces, ¿en qué parte, estrictamente hablando, de la planta ocurre la floración y cómo es su control? Borramos esto y ponemos ahora
lo siguiente. Hay una evocación floral. Ponemos entonces acá la evocación floral. Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de evocación floral. La evocación floral, para que se diferencien en flor, ¿no? Vamos a ver nosotros entonces la evocación floral. Dado que las plantas son organismos sedentarios, tienen una fuerte influencia ambiental, por cuanto no nos olvidemos de que las plantas, por su propia condición de sedentariedad, no pueden evadir de manera permanente los estímulos ambientales, porque están precisamente ancladas al sustrato. Entonces, cuando hablamos de evocación ambiental, vamos a ver de que hay un control interno y un control externo. Control interno y un control externo, que sería precisamente el ambiental, ¿no? Control acá tenemos entonces un control externo, ¿no? Bien, entonces, para que ocurra la formación de la flor, tienen que haber procesos que corresponden, como indicamos, a un control interno y a un control floral y a un control externo. Pero control equivale a regular, controlar equivale a regular. Entonces veamos ahora esa regulación cómo se da. Tenemos entonces una regulación autónoma, es decir, propia del organismo, endógena, ¿cierto? Que va a depender, como su nombre lo dice, de factores internos, ¿no? ¿Cuál será, cómo se manifestará esa regulación autónoma? Va a depender de factores de desarrollo interno. ¿Y cuáles serán esos factores de desarrollo interno? Tenemos entonces acá nosotros los ritmos circadianos, tenemos lo que vamos a explicar a continuación también, lo que se denomina cambio de fase, y también los niveles hormonales, ¿no? Las hormonas. También habrá una regulación obligada a un factor ambiental. Una regulación obligada a un factor ambiental. En este caso ya estamos hablando de qué? Estamos hablando de un control externo, ¿cierto? Esta regulación obligada a un factor ambiental, como se indica o hace referencia precisamente a un requerimiento absoluto. Y cuando hablamos de absoluto significa de que si no está el estímulo ambiental, por más que estén las otras condiciones, no ocurrirá la floración. Entonces, a eso estamos hablando de lo que es una regulación obligada a un factor ambiental. Pero también hay una regulación facultativa. Regulación facultativa, es decir, opcional. Una regulación facultativa u opcional a un factor ambiental. Es decir, que la flor
a formar, aunque no es este factor ambiental, pero hay factores internos que lo impulsen, que la induzcan. Entonces, esto sería un requerimiento de parte de la planta, un requerimiento no absoluto, a diferencia del anterior, ¿cierto? Un requerimiento no absoluto, no absoluto. Entonces, ahora vamos a ver nosotros cuándo sucede la floración desde el punto de vista de desarrollo de la planta como individuo. Repito, ¿cuándo ocurre la floración desde el punto de vista del desarrollo de la planta como individuo? Borramos entonces, borramos todo y vamos a ver nosotros acá que dónde ocurre la diferenciación a nivel celular y luego a nivel tisular para que se formen las estructuras florales. Entonces ponemos acá nosotros lo siguiente. Ponemos como título acá el ápice caulinar, tiene que, básicamente se refiere al tallo, ¿cierto? Y los cambios de fase. Acá está. Entonces, la formación de estructuras florales va a ocurrir precisamente en el extremo, ¿no?, de las zonas de crecimiento, en los meristemos, ¿cierto? El ápice caulinar en el tallo. Y tiene que ver con unos cambios de fase. Vamos a ver a qué se refiere como cambios de fase. En primer lugar, vamos a mencionar que la planta pasa por una fase de desarrollo, no una fase de crecimiento. En este caso es la fase juvenil, ¿cierto? Pero continúa la fase de crecimiento y ahora ya no es juvenil, sino sigue como fase vegetativa adulta de la planta. Fase vegetativa adulta, ¿no? En este momento, en la fase vegetativa adulta, va a presentarse la capacidad de formar estructuras reproductivas. Entonces ponemos acá capacidad, ¿qué va a ocurrir acá? La capacidad de formar estructuras reproductivas. Capacidad de formar estructuras, como básicamente la flor, ¿cierto? Estructuras reproductivas. Esa capacidad de formar estructuras reproductivas es lo que se va a conocer con el nombre de competencia. Es decir, la planta, se va a hablar que la planta es competente. No competitiva, sino competencia. Luego viene ya una fase reproductiva adulta. Una fase, vamos a borrar acá. Vamos a poner fase reproductiva adulta. En esta fase reproductiva adulta, ¿no?, ya se va a presentar otro proceso denominado determinación. Entonces, acá estamos notando, desde el punto de vista del desarrollo de la planta pasa por una fase juvenil, luego viene una fase adulta, continúa el crecimiento vegetativo. En esta fase vegetativa adulta se establece la capacidad de formar estructuras reproductivas, lo que se denomina competencia. Luego ya viene la fase reproductiva adulta, donde precisamente ya se va a manifestar esa capacidad, esa competencia a través de la determinación. Por tanto, acá ponemos la transición
el cambio, ¿cierto? La transición, el paso, ¿no? De una fase a otra. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar cambio de fase. ¿Mm? Cambio de fase. Veamos, por ejemplo, en el caso de a nivel foliar. Veamos un ejemplo. Acá tenemos, borramos todo esto, borramos y tenemos la siguiente imagen. Acá tenemos, por ejemplo, acá que tenemos la foto A. En la foto A tenemos nosotros acá las hojas, que serían las hojas juveniles, ¿no? Y acá tenemos en la derecha las hojas adultas, ¿no? Esto en la especie Eucalyptus globulus, ¿cierto? En este árbol, en esta especie arbórea, vemos de que precisamente las hojas juveniles tienen una forma, ¿no?, mucho más extensa, más casi acorazonada. Sin embargo, ellas son muy alargadas en el caso de las hojas adultas. Ha habido una diferenciación. Veamos ahora de manera más detallada la competencia y la determinación, que son precisamente, como mencionamos anteriormente, las dos etapas de la evocación floral. Borramos entonces todo y ponemos acá vamos a poner como título competencia y determinación, ¿no? Competencia y determinación, ¿qué cosas son? Son dos etapas de la evocación floral, ¿cierto? Las dos etapas de la evocación floral. Ahí está. Muy bien. Entonces ponemos acá esto. ¿Y qué vamos a indicar entonces? Hemos indicado hace un momento nosotros con respecto a competencia, ¿cierto? A competencia, que es la capacidad de responder del modo esperado al recibir las señales apropiadas de desarrollo. Entonces, ¿qué será competencia? Competencia, vamos, para que no haya tanta letra grande, ponemos acá entonces, ¿qué será? La capacidad de responder, ¿cierto? La capacidad de responder del modo esperado, ¿no?, al recibir las señales apropiadas de desarrollo. Al recibir las señales apropiadas de desarrollo. Las señales apropiadas de desarrollo. Entonces, esto es básicamente la competencia, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y también tenemos nosotros lo que es la determinación. Ponemos entonces también acá determinación. ¿Qué será la determinación? Vamos a reiterarlo otra vez con un texto, ¿no? Será entonces la capacidad también, la capacidad, ¿no?, de seguir el mismo programa
o procedimiento. Vamos a poner el mejor programa, el mismo programa, ¿no?, de desarrollo. Incluso después de haberla separado, de su posición normal en la planta, Ahí está. Eso entonces es la determinación. Acá, ¿no? Y luego viene, ¿a qué corresponde todo esto? Esto va a terminar con la expresión. Entonces acá ponemos nosotros expresión. Y cuando hablamos de expresión, se refiere básicamente a la manifestación del producto génico, que es un polipéptido. Pero a nivel morfológico, precisamente corresponde a lo siguiente. El meristemo apical expresa la morfogénesis, ¿no? Entonces ponemos acá el meristemo apical ¿no?, expresa la morfogénesis, ¿no? El meristemo apical expresa, ¿no?, la morfogénesis. Listo, ponemos esto acá. Entonces, ahí está. Entonces, hemos indicado que la competencia, que es la determinación, y esto conlleva a una expresión que básicamente corresponde a la formación de la estructura floral. Cuando hablamos de competencia, entonces acá hay que hacer referencia acá, a nivel de la competencia, que hay una inducción. Esta inducción va a llevar de la competencia a la determinación. ¿Y quién va a influenciar acá? Acá va a influenciar el fotoperiodo. Vamos a borrarlo, creo que no se nota muy bien. Vamos a ponerlo acá. Indicamos entonces que la inducción ¿cierto? Acá ponemos fotoperiodo. Va a llevar de la competencia a la determinación. La determinación, ¿cómo lleva la expresión? Ya lo sabemos, a través de la transducción de señal. Va a llevar, ¿no?, de la determinación a la expresión. ¿Y cómo ocurre esta traducción de señal? Lo sabemos también, principalmente a través de factores hormonales. Entonces participarán hormonas. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con lo que sería
¿Y qué pasa desde el punto de vista ambiental? Porque acá estamos viendo lo que es endógeno, lo que es intrínseco o interno a la planta. Pero ahora vamos a ver qué pasaría desde el punto de vista ambiental, qué factores externos influyen precisamente para que ocurra esto. Y ya podemos darnos cuenta acá de que hay un factor que hemos mencionado que es el fotoperiodo, ¿no? Entonces vamos a poner lo siguiente, borramos todo esto y ponemos que la entrada en floración va a depender también de factores ambientales. ¿Qué factores ambientales pueden influenciar en la floración? Entonces ponemos acá factores ambientales. Factores ambientales que van a influenciar en dónde? En la floración. ¿Cierto? ¿Qué factores podrían ser? Por un lado tenemos el fotoperiodo, tenemos también la vernalización, tenemos también la radiación total, y por último tenemos la disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua. De estos 4 factores ambientales, los más relevantes, los más influyentes son el fotoperiodo y la vernalización. ¿A qué se refiere con fotoperiodo? Se refiere a la duración del día. Cuando hablamos de duración del día, estamos haciendo referencia a horas de luz, ¿no? Y vernalización se refiere a exposición al frío, a temperaturas bajas, ¿no? Entonces, estos son los factores ambientales que van a influenciar también en la floración. Entonces, hemos hablado de fotoperiodo y vamos a explicar un poco más sobre lo que es el fotoperiodo. Entonces, ponemos nosotros acá de qué manera se expresa el fotoperiodo. Para eso, tomaremos en cuenta la siguiente imagen. Veamos acá. Borramos todo y vamos a poner la siguiente imagen. Acá está. Acá está esta imagen. Estos investigadores, ¿no?, Gardner y Allard, que tenemos en la foto, fueron los que descubrieron lo que se conoce ahora como fotoperiodo, donde indican que el efecto de la duración de la longitud del día sobre la floración fue descubierto precisamente hace unos 70 años por 2 investigadores que tenemos en la fotografía, ¿no? Gardner y Allard. Ellos, como lo pudieron evidenciar el fotoperiodo, trabajaron con 2 plantas, con planta mutante de tabaco. Ponemos una planta mutante de tabaco. Con eso trabajaron. Que no florece en verano y sí lo hace en invierno, ¿no? Una planta que... Ahora, cuando se habla de mutante, ¿a qué se refiere cuando hablamos de organismo mutante o planta mutante en particular? Aquel individuo que carece de un gen determinado y consecuentemente al carecer de ese gen determinado o ser un gen disfuncional, el producto génico, que puede ser el polipéptido, en este caso puede ser una hormona, por ejemplo, o una enzima, ¿no? No van a estar presentes, no se va a evidenciar su efecto y consecuentemente se va a observar cambios respecto a la planta normal. Acá tenemos nosotros lo que sería la planta
tipo normal o tipo silvestre, ¿no? También se le denomina en los artículos que ustedes van a leer la planta tipo silvestre, en inglés en la planta wild type, ¿no? Esta es la normal comparativa. Y la de la izquierda sería la planta mutante, en el cual se nota que también hay una retracción en el crecimiento. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces a qué vamos a explicar más sobre el fotoperiodo. Entonces tenemos lo siguiente. Las plantas que florecen solamente bajo ciertas condiciones de luminosidad dependientes de la longitud del día se denominan fotoperiódicas. Estos autores que tenemos acá son los autores Gardner y Allard. Estos dos investigadores denominaron a este fenómeno fotoperiodismo. Entonces repito, las plantas que florecen solamente bajo ciertas condiciones de luminosidad dependientes de la longitud del día se denominan fotoperiódicas. Y lo descubrió este principio Gardner y Allard. Ahora vamos a ver nosotros, según sus respuestas a la duración del día, cómo se pueden denominar las plantas. Entonces borramos acá, borramos todo y ponemos lo siguiente. Las plantas pueden ser clasificadas ¿no? Por sus respectivas respuestas fotoperiódicas. Por sus respectivas respuestas fotoperiódicas. Ahí está. Fotoperiódicas. Lo ponemos acá. Ya. Ahí está. Entonces, habrá plantas de días cortos. Habrá plantas de días largos. Habrá plantas de días neutro. Plantas de días largos, ¿no? Días cortos y plantas de días cortos, días largos. Cuando hablamos de plantas de días cortos se refiere a aquellas plantas que van a necesitar una cantidad menor de exposición a la luz solar. Plantas de días largos requieren una cantidad mayor de exposición a la luz solar, es decir, a un día más largo, porque cuando hablamos de día estamos hablando de las horas de exposición a la luz solar, ¿no? Acá, plantas de día neutro son aquellas que son indiferentes a la duración del día, es decir, van a tener un control más autónomo y no tan influenciado por el ambiente, las plantas de días neutro. Las plantas de días largo, corto, son aquellas que van a requerir en esa secuencia primero días largos y luego días cortos para poder florecer. Las plantas de día corto, día largo, son aquellas que primero requieren una duración corta del día y luego una duración mayor del día, o sea, de horas de luz, para poder florecer. Ejemplos se han hecho bastante con plantas de ciclo corto, no con especies perennes como los árboles. Entonces voy a mencionar algunos ejemplos de plantas de ciclo corto. Por ejemplo, en este caso, planta de día corto es el crisantemo, ¿no? Planta de día largo, tenemos a la especie modelo,
que es Arabidopsis. También se ha evaluado, esto se ha encontrado en la espinaca. Planta de día neutro se tiene al pepino, ¿no?, al girasol, al tomate. Plantas de días largo primero y luego días cortos después, tenemos a aloe vera, ¿no?, la sábila, ¿no? Y en plantas de días cortos primero y luego después días largos para florecer, tenemos a las especies del género Poa, las poáceas, ¿no? Bueno, esto sería en lo que mencionamos respecto a las respuestas fotoperiódicas. Veámoslo con un gráfico para poderlo ampliar un poco más. Borramos acá, borramos todo y ponemos el siguiente gráfico. Veamos acá el gráfico. Ahí está. Planta ya largo, aquella en que el fotoperiodo, es decir, la duración de exposición al día a la luz solar, es mayor de cierto número de horas por día. Y si es menor, la planta no va a florecer porque es de día largo. En la planta de día corto es al revés. Si el fotoperiodo o la duración de la exposición a la luz solar durante el día es mayor, ¿no?, la planta va a continuar en su estado vegetativo, no va a florecer. Pero si su exposición, la duración del día de horas de luz, es menor de cierto número de horas por día, la planta sí va a florecer, ¿no? Entonces es una planta de día corto. Las plantas de día neutro, como indicamos, son aquellas plantas que no dependen básicamente del factor ambiental, están determinadas por factores endógenos, internos. Entonces van a florecer, ya sea que el fotoperiodo sea mayor que cierto número de horas por día, o ya sea que el fotoperiodo sea menor que cierto número de horas por día, ¿no? Es indiferente al factor ambiental. Las plantas de día intermedio, hemos indicado que había dos, ¿no? La planta de día largo, primero, luego día corto, y luego la planta de día corto, luego día largo, que son consideradas plantas de días intermedio. Y son aquellas que tienen un fotoperiodo mayor o menor que cierto número de horas por día, ¿no? Un fotoperiodo intermedio. Eso sería en cuanto entonces a los tipos de plantas por exposición a la luz. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta también de que estas plantas de días largos, días cortos, tienen también una denominación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será esa denominación que tendrán las plantas? Las plantas de días cortos se denominan plantas microhémeras. Y las plantas de días largos serán las plantas macrohémeras. Plantas macrohémeras. Esa es una denominación también para estas plantas. Repito, plantas de días largos, las plantas macrohémeras, plantas de días cortos, las plantas microhémeras. Bueno, ¿dónde se percibe esta señal para el fotoperiodo? Veamos la siguiente gráfica. Borramos esto y ponemos acá la siguiente imagen. Acá está. En realidad, la hoja es el sitio de percepción del estímulo fotoperiódico, ¿no? Entonces, la hoja es el sitio
de percepción del estímulo fotoperiódico, la hoja, ¿no? Y ustedes se preguntarán, pero la flor se forma en otra parte de la planta. Entonces esto nos estará indicando de que habrá mediadores químicos que vayan desde la hoja hasta la zona caulinar apical para que se diferencie las estructuras florales, ¿no? Pero repito, el estímulo para la percepción, el estímulo periódico es percibido básicamente por las hojas de las plantas. Ahora veamos nosotros ya un ejemplo en cuanto a la floración y la exposición al día con relación a los mediadores químicos que sabemos que es el fitocromo. Borramos entonces todo esto. Ponemos la siguiente imagen. Acá está. Bien, vamos a explicar qué tenemos acá nosotros en esta figura. Nos muestra el efecto que tiene la interrupción del periodo de oscuridad en plantas de días corto, ¿no? Y de día largo. En el caso de la planta de día corto tenemos al cadillo. Entonces el cadillo, esta especie, es una planta de día corto. El trébol es una planta de día largo. Vamos a ver barra por barra. En la primera barra, como se puede ver en la primera barra, en condiciones de día corto, en este caso, por ejemplo, 10 horas de luz y 14 de oscuridad, porque acá hemos puesto la mitad del día, ¿no? Acá está. Esta sería la mitad, ¿cierto? Pero como es día corto, se considera para este caso 10 horas de luz y 14 horas de oscuridad, florece la planta de día corto y no la planta de día largo, que es el trébol, ¿no? Y si ustedes ven en la parte inferior que tenemos, precisamente tenemos ya el fitocromo. Sabemos que la forma inactiva del fitocromo es la forma PR. Cuando recibe el estímulo luminoso por 10 horas, en este caso, para la planta de día corto, se forma el PFR, que es la forma activa del fitocromo, el cual se va a ir degradando poco a poco en la oscuridad hasta volver a ser PR. ¿Qué pasa en la segunda barra? Veamos ahora nosotros la segunda barra. En condiciones de día largo, es decir, ahora al revés, segunda barra, 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad, la segunda barra, va a florecer la planta de día largo. No va a florecer la planta de día corto, que es el cadillo, ¿no? Acá en cambio sí florece y acá no florece, hemos visto, ¿cierto? Entonces repito, en condiciones de día largo, 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad, que es la segunda barra, florece la planta de día largo, pero no la planta de día corto. Ahora veamos la tercera barra. En la tercera barra vemos cómo la interrupción del periodo luminoso con un corto periodo de oscuridad en condiciones totales de día largo no afectan para nada a la floración de las plantas de día corto. Siguen sin florecer. Y de las plantas de día largo siguen floreciendo. Acá no se olviden, siempre tenemos en cuenta en la parte inferior de cada barra de cómo están cambiando la forma activa y la forma inactiva de los fitocromos. Acá se está interrumpiendo, repetimos, el periodo luminoso con un periodo de oscuridad. La forma PR pasa a PFR, la PFR en la oscuridad pasa a PR, pero si recibe la luz otra vez pasa a PFR, que es la forma activa, y por tanto va a florecer normal la planta de día largo y no la planta de día corto. Veamos en la cuarta barra. En la cuarta barra observamos como una breve interrupción con luz blanca, LB luz blanca, o sea luz completa, del periodo de oscuridad, cuando las condiciones son de día largo, que es mayor la barra amarilla, ¿cierto?
tampoco influye en los resultados, y estos son los esperados, es decir, igual sigue floreciendo la planta de día largo, ¿no? Igual no florece la planta de día corto, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos acá que en ese pulso de luz blanca, ¿no? El PR, ¿no? Otra vez pasa a la forma activa, que es el PFR, el cual en la fase oscura, que es el azul, se va a ir otra vez pasando a la fase inactiva, al estado inactivo. Veamos qué pasa en la cuarta, bueno, esa sería la cuarta barra. Veamos qué pasa en la quinta barra. En la quinta barra, la interrupción del periodo de oscuridad con un pulso de luz roja, LR, luz roja, sigue sin alterar los resultados esperados. Acá tenemos, es un día largo, porque es mayor la exposición a la luz solar. Se interrumpe con luz roja, la luz roja va a hacer que se forme la forma activa del fitocromo y la planta normal va a florecer, la planta de día largo. ¿Por qué? Porque sabemos que la luz roja va a formar al estado PFR del fitocromo. ¿Qué pasa en la sexta barra? En la sexta barra vemos cómo la interrupción del periodo de oscuridad con pulsos alternos, primero luz roja para que se forme el PFR y luego luz roja lejana para que se forme el PR, ya que esta convierte toda la forma PFR que aún permanece en la forma PR, con lo que se impide la floración en la planta de día largo. Acá, en realidad lo que está haciéndose, se está inhibiendo la floración en una planta de día largo, ¿no? Cuando hay una secuencia de luz roja primero y luego luz roja lejana. Entonces, en este caso, no florece y acá florece, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo variando el tiempo de exposición a la luz solar, la luz del día, ¿no? Va a ocurrir la floración en las plantas. Veamos ahora nosotros el mecanismo. Vamos a repetir lo que vimos la clase anterior. Borramos todo esto. Borramos. Y hemos visto nosotros que el mecanismo se da a través de esto, ¿cierto? Es decir, la forma inactiva es la forma PR del fitocromo. Esta es la forma inactiva del fitocromo, ¿no? Y la forma PFR es la forma activa del fitocromo. Y sabemos que cuando se expone la forma inactiva a luz roja, se va a pasar a la forma activa. Y también sabemos que la forma activa en la oscuridad o en la exposición a luz roja lejana se va a convertir otra vez en la forma inactiva. En el camino va a haber varios intermediarios, varias moléculas intermediarias que van a inducir la respuesta fisiológica que va a llevar a que ocurra la floración en plantas de día largo y que inhiba la floración en plantas de días cortos. Eso sería entonces con relación al mecanismo que es a través del fitocromo. Pero además, acá tienen que ver los tiempos, el momento adecuado, el momento oportuno. Y esto hace referencia al reloj circadiano. Veamos a continuación. Ponemos la siguiente gráfica. Acá está la gráfica. Acá tenemos nosotros. Y hemos hablado de que el fitocromo tiene dos estados. La forma activa, que es la PR, y la forma inactiva, que es la PFR, ¿no? Pero acá ponemos lo siguiente. El reloj circadiano está implicado
en el ajuste fotoperiódico del tiempo, ¿no? En el ajuste fotoperiódico del tiempo. Y cuando hablamos de reloj circadiano, ya sabemos que de por medio estará metida también ahí la hormona melatonina, ¿no? Que tiene que ver con esta regulación de tiempos en las plantas y en los seres vivos. Acá tenemos algo curioso. Tenemos que el fitocromo, ¿no? Sabemos que pasa a la forma activa por exposición a luz roja y pasa a la forma inactiva por exposición a la luz roja lejana. Como factor ambiental tenemos acá también que puede influenciar la temperatura. Pero curiosamente acá tenemos otro regulador que es el criptocromo. Acá vamos a ponerle el criptocromo. El criptocromo responde no a la luz roja como el fitocromo, sino a la luz azul. Sobre el criptocromo lo estamos dejando sin mayor explicación ahorita, por cuanto es un tema de seminario, donde uno de sus compañeros va a ampliar todo lo concerniente al criptocromo para poderlo entender mejor. Pero al participar el fitocromo, el criptocromo y la temperatura, eventualmente como factor ambiental, va a haber un cambio que se va a denominar unos cambios en lo que concierne a diferentes efectos. Por ejemplo, a nivel molecular, aquí va a conllevar la acción tanto el fitocromo como el criptocromo y la temperatura dentro de la planta. Va a conllevar a la fosforilación de proteínas. Y nosotros sabemos que toda proteína que se fosforila, toda molécula en general que se fosforila, se vuelve una molécula activa, es decir, va a seguir una vía metabólica. También va a influenciar esto en los niveles de calcio. Sabemos también que los niveles de calcio tienen que ver mucho con la polaridad, ¿no? Y también va a influenciar lógicamente en la expresión de los genes, la expresión génica. Y a nivel macro, a nivel de tejidos, de células, ¿de qué manera va a influenciar esto? Va a influenciar en la floración, en la apertura de los estomas, en el crecimiento propio de la planta, en el movimiento de cloroplastos y en el movimiento de pétalos, ¿no? Y también en el movimiento de cotiledones y hojas. Esto sería entonces con relación al ritmo circadiano. Veamos ahora nosotros algo más ahora sobre la regulación ambiental de la floración. Entonces ponemos acá, borramos todo esto y ponemos regulación ambiental. La regulación ambiental ya, aparte del fotoperiodo, vamos a ver ahora la temperatura, ¿no? De qué manera la temperatura también influye en la floración. Entonces, muy aparte de la exposición a la luz solar, que también es un factor ambiental, ¿cierto? Vamos a ver ahora otro factor ambiental. ¿Qué otro factor ambiental? Va a ser la temperatura. Entonces, acá hacemos referencia a un proceso que se conoce con el nombre de vernalización. Vernalización. Ahí está. Vernalización. Entonces, ¿qué es la vernalización? Es la promoción específica, ¿no? O la inducción de qué? De la floración por un tratamiento frío previo durante la fase de semilla hidratada o de planta joven. Entonces, la vernalización es la promoción específica, vamos a ponerlo mejor acá, ¿no? ¿Qué es la vernalización? Es la promoción específica ¿no? De la iniciación de la floración.
de la iniciación de la floración. Por un tratamiento físico previo, por un tratamiento físico previo, ¿no? Durante la fase de semilla hidratada, durante la fase de semilla hidratada, ¿no? O de planta joven. O de planta. Esto es entonces la vernalización. Entonces la vernalización, ¿qué será? Será un proceso inductivo. La vernalización entonces que ponemos acá induce la floración. Es solo un proceso inductivo que determina una aptitud para la floración, pero normalmente esta solo se manifiesta bajo las condiciones de fotoperiodo y temperaturas adecuadas, ¿no? Entonces, repito, la vernalización es solo un proceso inductivo que determina una aptitud para la floración, pero normalmente la floración solo se manifiesta bajo las condiciones de fotoperiodo y temperaturas adecuadas. Entonces, ¿cuál será el punto de percepción para la vernalización? Hemos visto que el punto de percepción para el fotoperiodo son las hojas, pero ahora el punto de percepción para la vernalización es el ápice caulinar. Entonces acá ponemos el ápice caulinar, donde está el meristemo, ¿cierto? El ápice, caramba, vamos a borrar. El ápice caulinar es el punto de percepción de la vernalización. Entonces, ¿qué ponemos acá? Ponemos el ápice caulinar, ¿no? Es el punto de percepción para la vernalización. Entonces no nos olvidemos, no es la hoja, es el punto de percepción para la vernalización. Y este estímulo es transportado a otras partes de la planta. ¿Cuáles son las plantas que precisan vernalización? Veamos acá entonces, borramos. Plantas que precisan vernalización. O sea, exposición a temperaturas bajas, para que se pueda inducir la floración. Le ponemos acá plantas que requieren la vernalización. Están los cereales de invierno. Vamos a ponerlo acá. Los cereales de invierno. Por cuanto estos cereales de invierno, ¿no?, se siembran en otoño, se siembran en la estación otoñal, ¿no? Florecen en primavera, y fructifican en verano.
y fructifican, ¿no? Dan fruto en verano. ¿Quién más? La mayoría de las plantas bienales. Que duran 2 años, ¿cierto? La mayoría de las plantas bienales también requieren como estímulo inductivo la vernalización. Entonces, ponemos acá, la mayoría de las plantas bienales. Y un número elevado de plantas perennes. Acá están los árboles, ¿no? Un número elevado de plantas perennes. En este caso, acá incluimos a los árboles. Plantas perennes, ¿cierto? Serán entonces las plantas que requieren vernalización para que pueda inducirse la floración. Hay que recordar que esta vernalización puede ser absoluta o relativa. Cuando decimos absoluta, significa de que necesariamente la planta tiene que necesitar temperaturas bajas. Y cuando decimos relativa es de que es opcional, es decir, es algo facultativo. No necesariamente va a depender del factor temperatura, sino que también puede depender del fotoperiodo mismo y de los factores hormonales de por sí ya involucrados. Bueno, esto sería entonces con relación a lo que es la vernalización. Veamos ahora qué pasa básicamente en la vernalización. Ponemos acá, borramos todo esto, borramos y ponemos acá vernalización. Vamos a poner acá vernalización, ¿cierto? La vernalización es un fenómeno epigenético. Fenómeno epigenético. Establece un cambio que perdura a través de las divisiones mitóticas en ausencia del estímulo. Entonces ponemos acá, nosotros establece un cambio que perdura ¿no? A través de las divisiones mitóticas. A través de las divisiones mitóticas, ¿no? Los celulares, ¿no? Así ya no esté presente el estímulo, ¿no? Entonces ponemos acá en ausencia del estímulo. En ausencia del estímulo. Por tanto, si es un fenómeno epigenético, la vernalización no se hereda. La vernalización no se hereda. Y algo importante, pero ¿qué se hereda entonces? Si la vernalización no se hereda, ¿qué es lo que se estaría heredando? Lo que se hereda es el requerimiento de vernalización. Entonces ponemos acá el requerimiento. El requerimiento de vernalización
este requerimiento de vernalización sí se hereda. La pregunta que cada uno se hace es, ¿qué es un fenómeno epigenético? Cuando hablamos de epigenética, hacemos referencia a cambios en la expresión de los genes, pero atribuidos ¿a qué? A la acción de factores que conllevan a la deacetilación y metilación. Entonces ponemos acá deacetilación. A ver, borramos acá. Ponemos acá. Cállese, a ver. Ahí está. Ponemos acá deacetilación, ¿no? Y también metilación. Metilación. ¿De qué? De histonas. De histonas. ¿Qué son las histonas? Acuérdense ustedes. Sabemos que las histonas son proteínas que están asociadas al DNA. Si estas proteínas se metilan o se deacetilan, es decir, agregan un grupo metilo o remueven un grupo acetilo, esto va a influenciar en la expresión génica, ¿no? Entonces, no es que se esté cambiando estrictamente al gen, sino que se está o silenciando o expresando ciertas secuencias génicas. Esto se denomina consecuentemente cambios epigenéticos. Repito, un cambio o un fenómeno epigenético no involucra al gen, al material genético en sí, sino a las moléculas que interactúan con el DNA y que van a influenciar en su expresión. ¿Qué moléculas están asociadas al DNA? Las moléculas que están asociadas al DNA son las proteínas histonas. Estas proteínas histonas, según se deacetilen, es decir, pidan un grupo acetilo, o se metilen, agreguen un grupo metilo, van a influenciar en la expresión génica. Entonces, esto es lo que podemos señalar nosotros respecto a la clase de hoy día. Vamos a ver si hubiera alguna gráfica más. Vamos a ver si hubiera alguna gráfica más. Vamos a ver. Vamos, acá tenemos. Ya, ese gráfico vamos a poner. Muy bien. Vamos a borrar todo. Borramos todo. Y ponemos lo siguiente, a ver. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros, ya para terminar, ¿no? Un cuadro que condensa lo que hemos mencionado respecto a la floración. Planta de día neutro, ¿no? En condiciones de día largo, las plantas de día neutro florecen normalmente. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, no responden al estímulo luminoso, a la duración del día. Las plantas de día neutro en días cortos también florecen normalmente, porque repetimos, las plantas de día neutro no responden al factor ambiental, sino a factores endógenos o intrínsecos. ¿Qué pasa en las plantas de día neutro cuando se le agrega un injerto de planta de día largo y se le pone a días largos? La planta de día neutro florece más rápido. Miren ustedes acá entonces la importancia de este procedimiento, que es el injerto, ¿no? Lo que se requiere para muy importante para la producción agrícola. La planta de día neutro, cuando se le agrega un injerto de planta de día corto y se les pone a condiciones de día corto, la planta de día neutro florece también más rápido. Una planta de día neutro que se le ha puesto un injerto de planta de día largo
y se le ha colocado en condiciones de día corto, la planta de día neutro va a florecer muy poco o lentamente. La planta de día neutro, cuando se le agrega un injerto de planta de día corto y se le expone a condiciones de día largo, la planta de día neutro florece normalmente, ¿no? Porque se logra un balance, digamos, entre la exposición por la planta de día corto con el periodo de día largo. Las plantas de día largo en día largo producen sustancias inductoras de floración. Las plantas de día largo en días cortos producen sustancias inhibidoras de la floración. Las plantas de día corto en día corto producen sustancias inductoras de la floración. Y las plantas de día corto en día largo no producen sustancias inhibidoras de la floración, ¿no? Bueno, este sería entonces el resumen y con esto estaríamos terminando la clase correspondiente al día de hoy.